espacio de lectura para continuar leyendo el libro de Mormón. Una aclaración que tengo que hacer el día de hoy es que no estoy grabando en la mañana como normalmente lo hago. Trato de buscar el mejor horario, que es la mañana, para que no haya tanto ruido de la ciudad en general. Pero hoy tuve algunos inconvenientes en la mañana, así que lo estoy haciendo por la tarde, por lo que disculpen si se escucha más ruido de lo normal. Hasta incluso mis vecinos que están arriba podrían hacer ruido. Pero nada, solo eso. A ver, la última vez habíamos leído el capítulo 51, por lo que, sin más preámbulos, continuemos. Capítulo 52. Y sucedió que en el año 26 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, he aquí, cuando despertaron los lamanitas en la primera mañana del primer mes, he aquí descubrieron que Amaliquía yacía muerto en su propia tienda, y vieron también que Teancum estaba listo para combatirlos ese día. Y cuando los lamanitas vieron esto, tuvieron miedo y abandonaron su propósito de marchar a la tierra del norte y retrocedieron con todo su ejército a la ciudad de Molec y buscaron protección en sus fortificaciones. Y sucedió que el hermano de Amaliquía fue nombrado rey del pueblo y se llamaba Amorón, de modo que se nombró al rey Amorón, hermano del rey Amaliquía, para reinar en su lugar. Y acaeció que dio órdenes de que su pueblo conservara a aquellas ciudades que ellos habían tomado por la efusión de sangre, porque no habían tomado ninguna ciudad sin que hubieran perdido mucha sangre. Y ahora bien, Teancum vio que los lamanitas estaban resueltos a conservar esas ciudades que habían tomado, así como aquellas partes de la tierra de las que se habían apoderado, y viendo también la enormidad de su número, no le pareció conveniente a Teancum intentar atacarlos en sus fuertes, sino que detuvo a sus hombres en los alrededores, como si estuviera preparándose para la guerra. Sí, y verdaderamente se estaba preparando para defenderse contra ellos, levantando muros alrededor y disponiendo sitios de refugio. Y aconteció que así continuó preparándose para la guerra hasta que Moroni le hubo enviado un gran número de hombres para reforzar su ejército. Y Moroni también le envió órdenes de retener a todos los prisioneros que cayeran en sus manos, porque como los lamanitas habían tomado a muchos prisioneros, él debía retener a todos los prisioneros lamanitas como rescate de aquellos que los lamanitas habían capturado. Y también le envió órdenes de que fortificara la tierra de abundancia y asegurara el estrecho paso que conducía a la tierra del norte, no fuese que los lamanitas tomasen ese punto y tuvieran el poder para acosarlos por todos los lados. Y Moroni también le hizo saber sus deseos de que fuera fiel en conservar esa parte de la tierra y que aprovechara toda oportunidad para acometer a los lamanitas en aquella parte hasta donde pudiera, por si tal vez lograba volver a tomar por estratagema o de alguna otra manera las ciudades que les habían arrebatado de sus manos, y que también fortificara y reforzara las ciudades circunvecinas que no habían caído en manos de los lamanitas. Y también le dijo: me uniría a vosotros, mas he aquí los lamanitas están sobre nosotros en las fronteras de la tierra por el mar del oeste, y he aquí marcho contra ellos. Por lo tanto, no puedo ir con vosotros. Y el rey Amorón
había salido de la tierra de Zarahemla y había informado a la reina concerniente a la muerte de su hermano, y había reunido un gran número de hombres y había marchado contra los nefitas en las fronteras junto al mar del oeste, y de este modo estaba tratando de hostigar a los nefitas y llevarse tras de sí a una parte de las fuerzas nefitas a aquella parte de la tierra, y al mismo tiempo había mandado a aquellos que había dejado para ocupar las ciudades que había tomado, que también ellos acosaran a los nefitas en las fronteras cerca del mar del este y tomaran posesión de sus tierras hasta donde les fuera posible según la fuerza de sus ejércitos. Y en esas peligrosas circunstancias se encontraban los nefitas a la conclusión del año 26 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Pero he aquí aconteció que en el año 27 del gobierno de los jueces de Ancum, por órdenes de Moroni, y éste había colocado ejércitos para proteger las fronteras del sur y del oeste de la tierra, y había iniciado la marcha hacia la tierra de abundancia para ayudar a Teancum con sus hombres a reconquistar las ciudades que habían perdido. Y ocurrió que Teancum había recibido órdenes de atacar la ciudad de Molec y reconquistarla de ser posible. Y sucedió que Teancum hizo los preparativos para atacar la ciudad de Molec y avanzar con su ejército contra los lamanitas, pero vio que era imposible vencerlos mientras estuviesen dentro de sus fortificaciones. Por tanto, abandonó su propósito y se volvió a la ciudad de abundancia para esperar a la llegada de Moroni a fin de reforzar a su ejército. Y aconteció que Moroni llegó con su ejército a la tierra de abundancia a fines del año 27 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, y a principios del año 28 Moroni, Teancum y muchos de los capitanes en jefe tuvieron un consejo de guerra para decidir qué debían hacer para que los lamanitas salieran a la batalla contra ellos, o de algún modo atraerlos para sacarlos de sus fuertes a fin de vencerlos y tomar otra vez la ciudad de Molec. Y sucedió que mandaron embajadas al ejército de los lamanitas que protegía la ciudad de Molec a su caudillo, cuyo nombre era Jacob, invitándolo a que saliera con sus ejércitos para enfrentarse con ellos en las llanuras entre las dos ciudades. Mas de aquí Jacob, que era soramita, no quiso salir con su ejército para enfrentarse con ellos en el llano. Y aconteció que Moroni, no teniendo esperanzas de enfrentarse con ellos en iguales circunstancias, ideó por tanto un plan para engañar a los lamanitas para que salieran de sus fortalezas. Por lo tanto, hizo que Teancum tomara un pequeño número de hombres y marchara cerca de la costa del mar, y Moroni y su ejército marcharon de noche por el desierto al oeste de la ciudad de Molec. Y así por la mañana, cuando los guardias de los lamanitas hubieron descubierto a Teancum, corrieron y se lo dijeron a Jacob, su caudillo. Y aconteció que los ejércitos de los lamanitas avanzaron contra Teancum, suponiendo que con su número podrían vencer a Teancum por motivo de su reducido número. Y al ver Teancum que los ejércitos de los lamanitas venían contra él, empezó a retroceder hacia el norte por la costa del mar. Y ocurrió que cuando los lamanitas vieron que empezaba a huir, cobraron ánimo y lo persiguieron vigorosamente. Y mientras Teancum iba así, alejando a los lamanitas que lo perseguían en vano, he aquí Moroni dio órdenes de que parte de su ejército que lo acompañaba entrara en la ciudad y tomara posesión de ella. Y así lo hicieron, y mataron a todos los que habían quedado para proteger la ciudad, sí, a todos los que no quisieron entregar sus armas de guerra. Y así se había apoderado Moroni de la ciudad de Molec con parte de
causa de su marcha, y los hombres de ley se hallaban descansados. Ahora bien, los lamanitas no sabían que Moroni había estado a su retaguardia con su ejército, y todo lo que temían era a Ley y a sus hombres. Y Ley no deseaba alcanzarlos, sino hasta que encontrasen a Moroni y a su ejército. Y sucedió que antes que los lamanitas hubieran retrocedido mucho, los nefitas los rodearon, los hombres de Moroni por un lado y los de Ley por el otro, todos ellos descansados y llenos de vigor, mas los lamanitas estaban fatigados a causa de su larga marcha. Y Moroni mandó a sus hombres que cayeran sobre ellos hasta que hubiesen entregado sus armas de guerra. Y aconteció que Jacob, siendo su caudillo, siendo también soramita y teniendo un espíritu indomable, encabezó a los lamanitas a la batalla con extrema furia contra Moroni. Pues como Moroni estorbaba el curso de su marcha, por tanto Jacob estaba resuelto a matarlos y a abrirse paso hasta la ciudad de Molec. Mas he aquí, Moroni y sus hombres eran más fuertes, por lo tanto no se dieron el paso a los lamanitas, y aconteció que pelearon de ambos lados con mucha furia, y hubo muchos muertos, tanto de una parte como de otra. Sí, y Moroni fue herido, y Jacob cayó muerto. Y con tal ímpetu acometió Ley su retaguardia con sus hombres fuertes, que los lamanitas de la retaguardia entregaron sus armas de guerra, y los demás, en su mucha confusión, no sabían por dónde ir o atacar. Y Moroni, viendo su confusión, les dijo: si traéis vuestras armas de guerra y las entregáis, he aquí cesaremos de derramar vuestra sangre. Y acaeció que cuando los lamanitas hubieron oído estas palabras, sus capitanes en jefe, todos los que no habían muerto en la batalla, avanzaron y echaron sus armas de guerra a los pies de Moroni, y también mandaron a sus hombres que hicieran lo mismo. Mas he aquí, hubo muchos que no quisieron, y aquellos que no quisieron entregar sus espadas fueron prendidos y atados, y les fueron quitadas sus armas de guerra, y los obligaron a marchar con sus hermanos a la tierra de abundancia. Y el número de prisioneros que tomaron fue mayor que el número de los que habían muerto, sí, mayor que el número de los que habían muerto de ambas partes. Perfecto, gente. Con esto hemos culminado el capítulo 52 y nos quedaremos justo acá en el 53, donde lo dejaremos hasta la próxima. Muy bien, como siempre espero que se hayan relajado, que hayan podido disfrutar, y no olviden apoyar el canal, comentar, suscribirse, compartir. Y de esta manera yo me despido. Nos estaremos viendo la próxima. Bye bye.